Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Sé que es muy temprano, 6:30 de la mañana, pero bueno, acá estoy después de un hermoso feriado acá en Argentina y bueno, con el audio de la semana, como siempre, para hablar de esta semana entonces del 16 al 22 de junio, donde un poco quiero hablar del solsticio en Cáncer. El sol entra en Cáncer esta semana, el 20 de junio para ser más exacta. Y si bien falta bastante para que eso pase, va bastante, unos días, sí hablemos de esa energía porque me parece como muy lindo, es un solsticio hermoso. Siempre que hablamos de un solsticio, hablamos de un ingreso del grado cero de Aries. Es un proceso de 3 meses que se está abriendo para nosotros para que hagamos este trabajo y le puse a esta semana el despertar espiritual nos lleva de vuelta a casa. Bueno, casa es una palabra muy cáncer y despertar espiritual lo pensé por Urano en los últimos grados del signo, pero además por un aspecto que hay en el cielo de Sol en Géminis en sextil a Quirón. Entonces, hoy 17 de junio tenemos dos eventos importantes, que es el sol, que es conciencia, que es ahí donde ponemos luz, tiene que ver con nuestra forma de pensar o de entender una situación. En sextil a Quirón en Aries habla de esas heridas que todos tenemos y que es necesario que le podamos mirar y le podemos entender y podemos hablar de esto. Podríamos decir que este aspecto Sol Géminis en sextil a Quirón antes que entre Cáncer nos está diciendo, pongámosle palabras a eso que nos duele, hablemos de lo que nos duele, mirar cómo es tu diálogo interior y ver si ese diálogo interior te está ayudando a sanar o al revés, ¿no? Te está como, entre comillas, hundiendo, como sintiendo que vas más para abajo, digamos, ¿no? Entonces, le puse como intención lunes y martes observar que estamos sanando. Cualquier cosa que estés pasando hoy en tu vida, ese es tu maestro hoy. Y también esa situación nos está llevando a mirar este proceso de sanación que cada uno de nosotros transita y también reconocer que en eso que estamos sanando, porque estamos hablando de Quirón, hay un tesoro y hay un potencial en esa situación. Entonces, bueno, poder mirar esto y como reconocerlo para poder dirigir esa energía hacia algo que realmente nos nutra. También hoy 17, Marte, que es el guerrero, entra en Virgo y se va a quedar hasta el 6 de agosto. Entre otras cosas, Marte en Virgo, a ver, se dice que Marte en Virgo no está como muy cómodo porque a nivel, a ver, astrológico, Marte, que es la energía de la acción de ponerme en movimiento, en un signo que es demasiado analítico. Entonces, uno de los riesgos es quedarnos como en el sobreanálisis, ¿no? Y no arrancar a eso que queremos empezar, que esto sería la energía de inicio que estamos teniendo con todos los planetas. Van a ver cómo el Sol apenas entra ahí en Cáncer, empieza a hacer un montón de cosas, claro, porque tenemos demasiados planetas en los primeros grados de un signo, ¿sí? Tenemos a Saturno, a Neptuno, Urano próximamente, Plutón también ahí estrenadito, Marte también, o sea, hay demasiado cosa de inicio, ¿no? Entonces, a ver, eh, es esto, ¿no? Poner nuestra energía o nuestra presencia como guerreros, por eso la intención de miércoles y jueves puse la presencia como acto de valentía. Y cuando hablo de presencia es poder, a ver, no frenarnos porque estamos como sobreanalizando, sino poder decir, a ver, ¿esto que hago me hace bien, me hace mal? Marte está en un signo, Virgo, que está siendo territorio de Nodo Sur. ¿Qué quiere decir eso? Que en esto, hasta el 6 de agosto tenemos la oportunidad o de trabajar un mal hábito
y saber que eso hay que dejarlo ir, ese hábito, ¿no? Como a estos samskaras o memorias o cosas que tendemos a repetir, dejarlas. Y como se va a encontrar con el nodo sur, por eso hablo de dejarlas. Y si yo voy a dejar algo, tengo que también saber con qué lo voy a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, a veces uno, no sé, quiere dejar las harinas y dice, bueno, ¿y qué como? Porque todo lo que comía, ¿no? La tarta, la pizza, pastas, empiezo a pensar, ¿y qué como? ¿No? Por ejemplo, digo, hablando de cáncer también. Entonces ese Marte en Virgo también nos dice, bueno, es, además de que sabes que vas a dejar eso, ¿con qué lo vas a reemplazar? Porque también, ¿no? Cuando dejamos una conducta que queremos modificar, tenemos que saber que tenemos que instalar una nueva conducta y reemplazarla por otra, ¿no? Porque incluso está bueno reconocer que estas cuestiones que nosotros estamos queriendo transformar requieren de mucha paciencia y de mucha presencia y a la vez de valentía, de no escaparnos. Y acá también lo digo por otras cuestiones en el cielo, que, a ver, vieron que Júpiter está en Cáncer, se pone en cuadratura a Neptuno, en Aries, bien, está recién entrado. Es también esta oportunidad, por eso también a esta semana le puse el despertar espiritual como un volver a casa, porque también es esa oportunidad de profundizar, a ver, como en nuestro sentido más último de para qué estamos acá, de alguna manera, ¿no? Y eso requiere que veamos buen día, Lili. Mirá la hora que estoy grabando el audio. Bien, entonces, eso requiere de mucha presencia. A ver, piénsenlo así. Cuando uno transita la vida misma, ¿no? Muchas veces está en automático y se queda como, bueno, ¿no? Como el viviendo, me levanto a la mañana, desayuno, bla, 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 el trabajo, los chicos, pero ¿en qué momento nos detenemos, muy bien, Lili, a pensarnos, a reconocernos en todo ese proceso que venimos haciendo en nuestra historia, en nuestra biografía, en nuestra historia? Eso es muy Júpiter en Cáncer. A ver, ir a dar sentido, que es una palabra de Júpiter, a nuestra historia, a esa familia donde nacimos, a nuestra parte niña. Entonces, cuando nosotros nos quedamos a ver y a mirarnos en esas partes que solemos escaparnos, porque es la parte de nosotros que no nos gusta, cuando yo me quedo a enfrentar esos demonios, y cuando hablo de eso, hablo quizás de las emociones que no tienen buena fama, como por ejemplo si estoy enojada, si tengo miedo, si soy celosa, si soy ansiosa, si siento mucho resentimiento, le quiero sacar la palabra soy y empezar a hablar de estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo odio, resentimiento, celos, envidia. Cuando yo me quedo a mirar voracidad, ¿no? Quiero todo y lo quiero ya. Cuando yo me quedo a mirar qué hay detrás de eso y soy valiente y no me escapo, otra emoción podría ser la culpa. Fíjense que son todas emociones que nos sacan del momento presente, ¿no? Enojo, todas esas emociones que tienen mala fama, si yo me quedo a mirarlas, yo te puedo asegurar que cuando vos lo ves, empezás a reconocer al niño herido. Y bueno, habla de esa energía, ¿no? Cáncer, de mi historia, de lo que a mí me pasó en mi infancia. Para eso se necesita valentía y presencia, porque muchas veces nos escapamos y usamos, y acá está conectado con lo que estaba diciendo al principio, y a veces usamos adicciones para escaparnos. Por ejemplo, exceso de trabajo, comida, cigarrillo, bueno, distintas cosas que cada uno como hábito instaló para escaparse de lo que de alguna manera le tenía mucho miedo, ¿no? O para evitar encontrarme con esa parte mía, me lleno de trabajo o me pongo muy al servicio del otro o me castigo y me siento culpable porque mirá, porque pi, 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 pi. A ver,
lo que sea, la emoción que estés transitando en este momento, de esas que no son lindas, quedarte estar ahí en presencia, quizás por supuesto entender de que uno va a recibir ayuda y que hay muchas cosas para ayudarnos en este proceso, pero saber también pedir ayuda es fundamental. Hacer un cambio de hábito no es algo tan simple, pero la verdad que Marte en Virgo, para mí, cuando lo sabemos usar, nos puede ayudar muchísimo a ser como metódicos y poder decir, bueno, esto lo quiero cambiar. Tiene que ver con ese día a día que yo quiero modificar, tiene que ver con ordenarme para poder ayudarme también con esta situación. Y fíjense que tanto, bueno, Marte está en este signo de Virgo, que es nodo sur, y entonces lleva como a hacer las cosas de una manera diferente, pero nos lleva a ese camino de evolución porque sabemos que está el nodo norte en Piscis, diciéndonos hay un camino espiritual que transitar y venimos a evolucionar, ¿no? Y en este sentido espiritual que te digo. Y cuando hablamos del despertar, hablamos de situaciones de cambio, de cosas nuevas que nos sacan de los lugares cómodos. Dejemos de idealizar el despertar espiritual como algo divertido, algo lindo, algo que es, a ver, es maravilloso porque nos lleva a abrir los ojos y a ver lo que realmente nos pasa, pero nadie dijo que iba a ser tan fácil, ¿no? Eh, Creo que hay muchas herramientas, muchas filosofías de vida que nos pueden ayudar. Y creo que reconocernos seres duales, bien para honrar estos últimos días del Sol en Géminis, es espectacular. Entender que esa dualidad entre el placer y el dolor, que queremos apegarnos al placer, evitar el dolor, o queremos siempre ganar y no estamos dispuestos a perder, o quiero siempre la fama y ser alguien reconocido y para nada ser alguien anónimo que nadie sabe, ¿no? O también esto de qué lindo cuando me dicen cosas re lindas todo el tiempo, yo soy la linda, o el otro lado, ¿no? De culpable, mira lo que hice, ¿no? Y la crítica y me siento mal por esto. O sea, esta dinámica que tenemos los humanos, donde queremos estar todo el tiempo de este lado, porque nos parece la parte luminosa y rechazamos esta otra parte, que es nuestra parte quizás más difícil, más oscura, pero entender de que poder entramar este vínculo entre el placer y el dolor en esto de cómo nos quedamos, ¿no? Entre si hay alguien que gana y alguien que pierde. Bueno, y así, ¿no? Es como esa dualidad. La clave está en poder mirarnos en esa paradoja y dejar de rechazar el dolor, quizás entender que el placer también existe, pero cuando hay placer también está se entiende, ¿no? Esta dinámica de cómo nos trae tanto sufrimiento. Salirnos de esa dinámica y entender el vínculo entre estas dos cosas y que las dos cosas son necesarias para ese despertar espiritual. En general, el despertar espiritual sucede porque estamos, ¿no? Porque nos sentimos que perdimos en algo o una enfermedad que trae dolor, ¿sí? Entonces, poder entender que que en esa situación quizás dolorosa hay un gran tesoro que nos despierta y finalmente entender, y a esto le debemos esta entrada del Sol a Cáncer, que son tres, a ver, el Sol entra en Cáncer el 20 de junio, ¿sí? Tenemos el solsticio. Para nosotros en el hemisferio sur, la noche más larga, que es ese lugar de mucha oscuridad, eh, no, apenas entra el Sol en Cáncer, se va a encontrar con Júpiter, o por lo menos Júpiter ya está ahí. Y Júpiter, que ustedes saben que es este benéfico mayor, pero también pone una lupa a lo que pasa en mi historia familiar y también a mi niño. Una vez que yo pude quedarme mirando eso que me causa dolor, que también voy a usar una palabra, me mantiene en la rueda del samsara, me quedo otra vez, una vez y otra vez en ese bucle, ¿no? De pierdo, gano, me duele el placer, ¿no? Eso que me mantiene,
en vez de evitarlo, lo enfrento y miro eso que me produce dolor, enfrento esa emoción dolorosa o difícil, ya sea ira, resentimiento, envidia, como les decía, lo que sea, o a eso que tanto le temen y que tanto rechazamos, cuando yo lo miro, eso desaparece porque veo que detrás de esa emoción hay un niño, es el niño herido. Entonces, cuando yo puedo mirar ese niño herido, lo abrazo y realmente ahí el amor se conecta con este proceso de transformación y por eso para mí Júpiter en Cáncer es esta energía, ¿no? De pude abrazar a mi niño y le doy sentido, le doy confianza, le doy fe para que vaya por eso que necesita sanar, ¿sí? Entonces, a ver, entendamos que así a nivel astrológico el Sol entra en Cáncer y lo primero que va a hacer es esa cuadratura con Saturno en Aries y es poder hacerme cargo, ¿no? Yo como adulto de mi propia historia, de lo que me está pasando. Entonces poder reconocer, por ejemplo, si tenés una adicción, si sabes que hay algo que te está haciendo mal, a veces somos adictos al sufrimiento, al dolor, a quedarnos enganchados con, no, porque mira, yo no sigo enganchada con la historia, mira lo que me hizo. Y esto es puertas adentro. Vos no tenés que rendirle ninguna cuentas a nadie. Esto es con vos, ¿no? Porque uno se queda en ese diálogo de, mirá, esta persona me hizo aquello, me hizo lo otro, porque papá, papá, papá. Ahora, cuando yo dejo de poner afuera y me hago cargo, Saturno, ¿no? Sol en Cáncer, cuadratura Saturno, me hago cargo. Con ese Marte en Virgo me quedo mirándome, no dejo de evitarme en eso que me pasa y empiezo a hacerme cargo, ¿no? Con valentía. Ahí es donde realmente puedo abrazar a mi niño y conectar con el sentido, con el propósito y con la fuerza del amor como energía de transformación. Y ahí sucede el despertar espiritual. Entonces, despertar espiritual, que es de alguna manera lo que estaríamos viviendo todos, de una forma o de otra, no importa, a ver, ¿qué es el despertar espiritual para cada uno? Esta semana Urano se va a unir por última vez el domingo 22 a Urano en Tauro. Urano es el planeta del despertar espiritual, para mí es como como un gran despertador que trae cambios. Urano estuvo en aspecto tenso con Marte, estuvo en cuadratura con Marte, entonces, bueno, ¿qué fue la situación que te trajo? ¿No? Como un cambio, como una, ¿no? Que se te movieron cosas. Bueno, ¿qué es lo que estás transitando? No, no lo pensemos, por más que yo te esté diciendo, hablemos de la semana del 16 al 22 de junio, no lo corten a una semana, piénsenlo como un gran proceso que venimos todos transitando. Em, entonces, ¿qué fue esto o qué es eso que está pasando hoy en tu vida que está siendo un gran despertador? Ay, mira, bueno, hablando de eso, está siendo un gran despertador en este momento esa situación y el gran maestro. Entonces, ¿cómo esa situación genera primero un diálogo, ¿no? Observar que eso que te está pasando está ahí para que lo sanes y lo mires. En segundo lugar, quédate, sé valiente, quédate ahí con vos, deja de evitarte y hacete cargo, ¿no? Sol, cuadratura, Saturno, Júpiter, cuadratura, Saturno. Abracemos, seamos valientes y nos abracemos, o seamos valientes y miremos eso que nos da tanto miedo y miremos al niño herido detrás de esa situación, porque créeme que cuando podemos apropiarnos de este niño y le decimos a este niño, tranquila, acá estoy, yo me hago cargo porque yo soy el adulto hoy, ¿sí? Empieza a suceder otra cosa, porque aparecen, bueno, un sentido, un para qué, una dirección, ¿bien? Así que bueno, un poco, bueno, y por último, a ver si tengo que dar como orden, hoy 17, el Sol está está en sextil a Quirón en Aries, que nos lleva a esta energía de hablar de lo que necesitamos sanar o de lo que nos duele.
Hoy mismo también Marte entra en Virgo hasta el 6 de agosto, muy bueno para dejar hábitos que no son sanos, ¿sí? Hasta el 6 de agosto pongámonos las pilas y no piensen que es para nada algo que es como fácil, ¿no? Es como tipo, eh, adelgaza en 2 días, no, no, requiere esa gotita de agua y de mucha paciencia, ¿sí? Con nosotros. El 18 de junio, Júpiter en Cáncer está en cuadratura a Neptuno. Estos dos planetas, a ver, podríamos pensar a Neptuno como la parte espiritual en nosotros. Ahí en Aries estamos como iniciándonos en una nueva espiritualidad para cada uno y Júpiter le quiere dar sentido, quiere entender cómo esa historia y eso que no termino de ver tan claro quiere tomar forma, ¿sí? Por otras cosas en el cielo, pero sí tengamos cuidado cuando estamos idealizando, porque muchas veces pasa que ponemos en un pedestal a muchas personas y después las ponemos tan alto que se caen demasiado, muy alto, ¿no? Entonces, ojo con las idealizaciones, sobre todo con estas personas a los que uno escucha o sigue o aprende. También son seres humanos, todos somos seres humanos. No idealicemos, sino reconozcamos, bueno, esta persona transitó este camino, pero también es un humano, le pasan cosas, no es perfecto, no es perfecta. ¿Sí? Así que, bueno, ojo con eso. 19 de junio, el día del yoga. Acá aprovecho para invitarlos a una clase online que vamos a dar a las 20 horas y presencial acá en Los Hornillos a las 15. Así que los espero para que juntos festejemos el día del yoga. El viernes 20, efectivamente, el sol entra en Cáncer y es un proceso de 3 meses hasta el 23 de septiembre que el sol entre en, en Virgo. Y bueno, ya vamos a estar en temporada de eclipses ahí, así que son 3 meses donde vamos a querer trabajar en todo esto que les estoy diciendo y de ponernos las pilas en poder entender nuestro mundo emocional, nuestra historia, nuestra familia e iniciar algo y acompañarnos en este inicio. Ser valientes también. Bueno, el, mm, el sábado 21 tranqui, el 22 el Sol en Cáncer, cuadratura Saturno en Aries, y esto es lo que le decía, ¿no? Este inicio, ahí en la zona Cáncer, porque, a ver, ahí está Júpiter, y entonces todos, como Júpiter va a estar un año ahí, estamos iniciando algo que va a ser un proceso de 12 años, ¿está bien? Pero en estos 12 meses, porque está un año Júpiter ahí, te está diciendo, acá vas a crecer, pero vas a necesitar conectarte con tu adulto, o sea, ser responsable. Todo esto que dije, las palabras lindas que les contaba, que parece todo muy lindo, pero requiere hacerme cargo y hacerme responsable con sentido. O sea, responsable de qué y para qué, y empezar a conectar con el adulto dentro de nosotros. Por eso hablé de todo eso, ¿ven? Que empieza a tener sentido. También ese mismo domingo, Marte en Virgo va a ser un sextil con Júpiter en Cáncer. Me encanta este sextil, que de alguna manera alivia esa cuadratura de recién y nos va a ayudar mucho a trabajar en el largo plazo. Em, y ese mismo día la Luna se une con Tauro, la Luna se une con Urano en Tauro. Así que bueno, hay una situación a nivel material que está buscando cambiar a través de nosotros y esa, esta energía de cambio es algo bien en lo concreto y en lo material. Puede ser un cambio en cómo generar dinero, un cambio con el propio cuerpo, en vínculo con el propio cuerpo. Y Urano ya se está despidiendo de Tauro, que porque va a entrar a Géminis, si bien después vuelve y vuelve a entrar, pero está queriendo dejar, a ver, eso que uno estaba demasiado fijo, vieron desde el 2018, 2019, Urano estuvo pasando por ahí, trajo este cambio en la economía, cambio a nivel cuerpo, a nivel prioridades, qué es lo que elegimos hacer con lo que tenemos, ¿no? Todo eso, bueno, también es clave en este momento.
Em, Bien, gente, esto es un poco la idea de esta semana. Am, Creo que este momento es nuestro profesor perfecto, que esto que está pasando hoy es un gran despertar espiritual. Creo que de alguna manera Saturno y Neptuno en Aries está actuando como un gran mm, despertar de conciencia como humanidad, ¿no? Bueno, y esto va a depender del camino individual de cada uno, pero esto lo hacemos juntos. Así que bueno, voy a ir a contarles signo por signo lo que trae esta semana, sobre todo esto del solsticio, y los espero, como les dije, a festejar el Día del Yoga el jueves 19 de junio a las 20 horas online. Pueden pedirme el link de las prácticas y a las 15 de manera presencial. Están a tiempo de sumarse al retiro que va a ser este fin de semana largo en Mendoza, que también vamos a trabajar con las constelaciones y obviamente este Júpiter que viene maravilloso y seguramente que se van a venir muchas novedades muy pronto. Les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí y nos estamos escuchando